Voz de cambios. Es importante escuchar las voces de quienes son el cambio. Desde ahora, Andrea Hoffman y María José García conversan junto a los ciudadanos sobre los temas de interés para nuestro país. Fundaciones, empresas y organizaciones culturales que asumen un rol social tienen un lugar en nuestra programación. Aquí comienza Clave Social. Efectivamente, esto es Clave Social, un programa que es un bálsamo para el fin de semana, para los oídos, de alejarnos un poco de estas malas noticias y comenzar a vivir las buenas noticias, las buenas iniciativas y la gente que nos inspira, como la invitada con la cual vamos a partir, María José García. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta de seguir avanzando en otro capítulo de Clave Social. Ya estamos a mitad de mes, impresionante. Sí, pues, se pasa volando. Estamos también ya esperando el invierno, ya recibimos unas lluvias importantes esta semana. Sí, en la región metropolitana también y en varias zonas del país. Queremos comenzar este Clave Social con una entrevistada que nos llamó mucho la atención cuando nos dijeron, oye, queremos ofrecerle a una persona que yo sé que les va a gustar. Y efectivamente leímos acerca de ella y con la Andrea dijimos, por supuesto que ella tiene que estar en Clave Social. Y su Instagram es muy interesante, además. Ella es Paola Durgue, no sé si lo dije bien, o Dur Braga. Ella es comunicadora, actriz, máster en coaching, liderazgo y comunicación. Además es docente en la Universidad de Chile, Universidad Católica, coaching comunicacional en empresas y fundadora de la consultora Me Comunico. Muy bienvenida, Paola. Gracias por estar con nosotras hoy día. Muchas gracias, muy feliz de estar acá con ustedes. Ahí cerquita el micrófono. Oye, Paola, bueno, lo primero que queremos saber... ¿Cómo se pronuncia, perdón, el apellido? Estaba bien la segunda opción. Dur. Sí, porque francesa. Estuve leyendo ahí. Claro, tú eres hija de madre brasilera. Sí. ¿Algo de Sonia Braga? Sí. ¿Sabes no que te puedo creer, sí. No te puedo creer. Sonia Braga y Roberto Carlos Braga también. Roberto Carlos no. es Braga. Sí. Mira. No, yo me enteré hace poco. Wow. Pero sí. Qué bueno. Oh, lo tiré como talla. Sí. Qué buena. Claro, hija de madre brasilera y padre francés. Franco-chileno. Franco-chileno. Sí. Claro, entonces tú has vivido en varias partes. Sí. Tengo entendido que naciste en Brasil, después te fuiste a Francia y después llegaste a Chile. Exactamente, así es el camino. Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito cómo comienza este camino de ser comunicadora, coach, cómo te empieza a interesar también esta forma de comunicación que tiene que ver con el lenguaje verbal, no verbal, cómo uno mira, cómo uno se sienta. ¿Por qué te metiste ahí, Paola? Mira, es bien interesante porque la verdad no parte como todo esto tan masticado, ¿cierto? Ha sido un camino para descubrir y llegar a lo que tú bien mencionas finalmente. Yo parto con un deseo de ser actriz. Cuando era muy chica, supe desde muy pequeña que quería estudiar actuación, pero la verdad es que no tuve el apoyo de mis padres, que hoy día de cierta manera agradezco, porque gracias a ese no, en un momento tenía mucha rabia, lo reconozco, mucha rebeldía, mucha ira, pero después uno se va haciendo más grande y dice, bueno, este no permitió que yo me fuera del país, porque yo estudié teatro en Brasil, entonces yo estudié mi primera carrera en Chile y luego me voy a Brasil a estudiar teatro, entonces hace que yo salga de mi zona de confort, que es estar con mis papás, vivir con ellos, a vivir sola en Brasil y estudiar y trabajar. Y ahí estudié teatro. Entonces, finalmente es ahí donde empieza a nacer este tema del teatro, bueno, que siempre me ha gustado, pero yo había estudiado antes comunicación social. Entonces, al volver a Chile, yo dije, bueno, yo quiero dedicarme 100% al teatro. Pero cuando uno estudia afuera, es muy bueno, pero también tiene sus lados negativos porque no tienes redes. Claro. Entonces no es tan fácil cuando tú vuelves porque nadie te conoce. La industria allá en Brasil es mucho más grande también. Gigante. Claro, un monstruo ahí. Claro. Globo, todas las teleseries. Exacto, la Globo. Sí. Totalmente. Increíble. Porque São Paulo, que es donde yo estaba, tiene la cantidad de habitantes que tiene Chile. Claro. Entonces, São Paulo es un país por sí mismo. Es terrible, es gigante, una locura. O sea, hay tráfico aéreo, una locura. Entonces el movimiento teatral que hay allá es muy alto. Y me vengo a Chile y sin querer mucho venirme, porque la verdad me quería quedar,
me siento muy brasilera como muy chilena también, muy de los dos lados, pero me vengo a Chile y ¿qué hago? Bueno, voy a trabajar como actriz, pero como actriz la cosa es súper difícil. Sí, aquí el mercado es muy pequeño, son los mismos de siempre. Sí. Y como te invito porque te conozco y entonces si no me conoces... No, y los independientes, les cuesta tanto, no hay financiamiento, no, sí, mira, es complejo. Es complicado. Entonces ahí, de una de esas casualidades, que no sé si son tan casualidades o causalidades, como podríamos decir, yo voy a la escuela donde yo estudié comunicación social a hablar con el jefe de carrera, a saludarlo. Y me dice, ¿tú qué estás haciendo acá? Estabas viajando. Y yo, no, que volví, qué sé yo, ¿por qué no das clases de oratoria en comunicación social? Porque yo nunca he dado clases. Yo no sé de esto. Claro. Y había dado clases de español en Brasil mientras trabajaba y estudiaba, di clases de español. Entonces esa era mi cercanía con la docencia, que me había gustado bastante. Pero un profe me había dicho que yo no era buena como profe, un profe de teatro. Entonces, también chica, uno dice, bueno, si alguien te lo dice como un experto, entre comillas, tú dices, bueno, me está dando un buen consejo. Siempre hay alguien que te quiere cortar las alas en la vida. Y un no a veces puede ser un impulso para decir sí. Exactamente. Claro. Y ahí fue cuando él me dice, no, yo confío en ti, sé tu historia, porque me vio en la universidad, yo sin querer, digamos, porque fue una carrera que yo la estudié, pero con mucho deseo de estudiar teatro en realidad. Claro. Como estudiando, pero con la cabeza muy metida en el teatro. De hecho, hacía comunicación social al mismo tiempo que estaba en una escuela de teatro de Macul. Entonces al mismo tiempo yo llevaba ambas, pensando en renunciar todo el tiempo. O sea, en tercer año me quería salir, yo siempre me quería salir, pero también estaban mis papás que habían pagado la carrera y yo decía, no puedo hacer esto. Necesito terminar esta cuestión y toma, aquí está el título. Oye, pero Paola, igual no es casualidad que muchos actores también le hagan clases a políticos, a gente que tiene que enfrentarse a un público, clases de oratoria, de cómo moverse, cómo mover los brazos, cómo mirar, no sé qué. O sea, en ese sentido los actores y las actrices tienen esas herramientas que las pueden enseñar. Exacto, es que ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que tiene todo que ver. Al principio yo pensaba que este mundo no tenía que ver con el otro, como que teatro era una cosa y hablar en público era otra. Pero hoy día me doy cuenta que es una puesta en escena, hablar en público, independiente del contexto que tú hables, es una puesta en escena. No estamos diciendo que estamos mintiendo, porque los actores lo que hacemos es mentir acerca de nuestras emociones. Es representar. No que estemos mintiendo acá, pero en el fondo, claro, representamos, y ahí lo que hacemos cuando hablamos en público es que adoptamos distintos roles. Entonces, tiene todo que ver. Hoy día para mí está unida la comunicación con las herramientas, como tú bien dices, teatrales, que son propias del teatro: la respiración, la puesta en escena, el movimiento, el cuerpo, en fin. Y cómo impostas la voz, cómo la manejas, también los tiempos. O sea, es que es súper interesante. Yo mientras leía todo lo que incluye un poco tu forma de ver esta manera de expresarse, todo lo que incluye, yo estaba pensando, ¿por qué no nos enseñan eso en el colegio? Hay tanta gente adulta que es súper capa y que son gente que debería estar en una posición de liderazgo y que no sabe expresar lo que quiere comunicar. Qué terrible aprenderlo de grande. Sí. De hecho, el público que yo más tengo son personas grandes, de 30, dígase de 30 hasta 60 y tantos, 70. El público más pequeño no tiene interés, porque tú puedes llegar con un curso. Por ejemplo, yo hice clases en pregrado antes de estar ahora más en la parte como más de diplomado, posgrado. Pero los chiquillos no están ni ahí, ¿no? Tú le haces la clase y es como, o sea, ¿de qué me va a servir esto? Si yo, por ejemplo, quiero ser ingeniero. Claro, todavía no tienen incorporado que en el fondo, antes del contenido que tú dices, cuando alguien entra a un lugar, ya la primera imagen de ti, cómo te paras, cómo miras, cómo mueves las manos, habla mucho más de ti que el contenido. Totalmente. Y no tenemos tiempo para una segunda impresión. No. Y eso es terrible. O sea, podemos revertir, pero ya perdimos tiempo. Entonces, lo mejor es que esa primera impresión, como tú bien dices, que ojo, ni siquiera hablando. O sea, esa primera impresión, yo puedo estar en la reunión sin hablar, como estoy sentada en la reunión, ya está hablando de mí porque mi corporalidad está gritando. Aquí el cuerpo tiene mucha fuerza, es el 55% de la comunicación, entonces hay que hacerse cargo de este porcentaje que es tan alto y tan poderoso al mismo tiempo. Entonces, si lo manejamos y lo sabemos, le sacamos partido. Y si no, empezamos ya como a comunicar cosas que no queremos. Exacto. Bueno, y además que tú hablabas un poco de la autoestima, que es tan importante, y que generalmente uno la autoestima la consigue, es un trabajo diario, pero la consigues cuando estás tan grande. Y qué importante es poder plantarse frente a tu equipo de trabajo, cualquier rol que cumplas, y ser y parecer.
Ser y parecer, exactamente. Y eso tiene mucho que ver con la autopercepción que tengamos acerca de nosotras, de nosotros. Y como tú bien dices, es un camino, es un recorrido. En cuanto más grande nos hacemos, muchísimo más desarrollo tenemos personal, individual. Pero llama la atención que yo igual tengo uno que otro alumno que es más chico, como 18, 21, que a mí me encanta, porque yo digo, o sea, si tú partiste tan jovencito, mira el futuro que te espera. Claro. Pero lo rico de esto es que como es un entrenamiento, yo digo, no importa que tengas 50, vamos, o sea, estamos empezando, tenemos tiempo. Oye, Paola, ¿y se puede efectivamente entrenar? Sí. O sea, una persona que ¿te ha pasado que tienes una persona que llega y tú dices, chuta, qué difícil, no mira a los ojos, mira para abajo, se mueve, se nota nervioso, tiene pánico escénico, pues hay gente que queda en blanco. Claro. Sí. Yo quedé en blanco una vez. ¿En serio? Sí, que yo era bailarina. Y bueno, a mí me ayuda mucho tener corporalidad, conocer tu cuerpo, saber cómo moverte, medir, porque hay gente que nunca, incluso la gente que no hace deporte le cuesta su corporalidad, porque no ha experimentado muchos movimientos y experiencias. Y recuerdo que salí al escenario, por primera vez que subí al escenario. Y mi compañera atrás me decía, una encaraba, decía, huevona, para la izquierda, ahora para la derecha. Y yo estaba en blanco y caminaba nomás. Y difícil, es súper terrible. Pero con estilo. Claro. O sea, por lo menos, claro, no quedé paralizada, sino que se me movían los pies. Claro. Claro. Bueno, pero por el cuerpo sabe. Sí, pues. Sí. Pero por eso mismo, Paola, ¿se puede efectivamente entrenar entonces a una persona? ¿Puede cambiar sus hábitos de comunicación? ¿Puede cambiar sus formas de comunicarse? Sí, se puede, pero es un trabajo. Es como, tú dijiste hábito, voy a agarrar esa palabra porque justamente es eso, lo que yo les digo, chiquillos, de ahora en adelante, mañana ayuno, ya no más pancito. Eso es lo que yo hago cuando estoy enseñando la comunicación. No, pero es que yo me como mi pancito en la mañana. Ayunemos. Entonces es difícil porque ¿cuántos años llevamos, por ejemplo, hablando con una muletilla? Claro. Entonces te la puedes sacar, sí, pero tienes que estar muy concentrado y hacer un trabajo, ojalá diario, que es la idea, difícil, porque es como entrenamiento físico. Es que tal cual, mira, yo que llevo bastante menos años que la Andrea trabajando en medios de comunicación, llevo 4 años en radio. Y uno cuando está hablando en el diario, el po para arriba, el po para abajo, sí, po, no, po, nada. Cuando uno está en el fondo en el micrófono, tienes una responsabilidad de hablar mejor de lo que hablas en el día a día. Los chilenos, per se, hablamos mal. Exacto. Impostamos mal, respiramos mal. Nos comemos las S. Nos comemos las S, no terminamos las palabras. Entonces, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo. Y ojalá podamos todos, independiente de que trabajes o no en medios de comunicación, también poder mejorar el habla. Una cosa que me molesta mucho, una muletilla, y que todo el mundo está pendiente de alguien y que alguien que quiere decir algo y tú sí, bueno, y partes la frase diciendo no, nada, lo que pasa es que quería decir nada, así como, ¿queréis decir algo o nada? Exacto. Eso me da mucha rabia. Sí. O cuando terminan también, bueno, y eso, y claro. eso po, y eso po. Claro, entonces todo lo que tú dijiste pierde fuerza. Claro. Lo bueno es que hay técnicas donde yo puedo ir metiendo esas técnicas para que el discurso se eleve y nos dé tiempo de pensar, que esto es lo más importante, porque el habla es lo que estamos haciendo nosotras, un acto vivo que está ocurriendo mientras estamos pensando y al mismo tiempo ordenamos las ideas. Claro. Cuando nos empezamos a ser conscientes, empieza a ocurrir la magia para mí. ¿Y cuándo es la magia? Cuando yo grabo al alumno y le digo, mira, oye, yo nunca había visto que decía un montón de nunca había visto que movía el pie o que me arreglaba mi chasquilla o qué sé yo, la nariz típico, o el anillo. Con los tics nerviosos, sí. Claro, esos tics nerviosos. Entonces nunca me había dado cuenta. Y ese sería como el primer paso, como darse cuenta, verse. Tú no puedes ver, digamos, cambiar aquello que no ha logrado ser visto todavía. Claro, y por otra parte, lo que tú dices y lo que tú manifiestas es que el cuerpo habla antes que tu voz. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, ya estamos parados y no tienes ni un gesto ni en tu rostro ni en tu cuerpo? No hay comunicación. No hay comunicación. O sea, sí, estás comunicando que estás nervioso, que estás tenso, que no quieres estar ahí, que estás incómodo. Claro. Eso estás comunicando.
No, es que yo no siento eso. Es como lo que yo digo, no, es que no estoy enojada. No, si yo no estoy enojada. O sea, dile a tu cara, porque tu cara me está diciendo que estás enojada. Cálmate, estoy calmada. Sí, claro. ¿Qué te pasa? Nada. Qué interesante cuando planteas cómo ser atractivo en la comunicación. Claro, llegar a un lugar, y eso tiene que ver un poco con lo canchero que uno puede llegar a ser, pero también sin sobrepasarse. O sea, es todo un equilibrio. Pero te quiero hacer una pregunta con respecto a la improvisación. ¿Cómo trabajas la improvisación? Porque hay gente que efectivamente tiene una pauta, le quitas la pauta y se fue a la punta del cerro. Sí. Por eso es importante trabajar la improvisación. Es importante trabajar la improvisación. Hay que conocerse, saber en qué eres buena y qué oportunidades de mejora tienes. Hay gente que improvisa de mil maravillas y hay gente que no, que dice, no, a mí yo necesito una notita. Yo digo, ok, usa las notitas, puedes mirarlas y también no pasa nada si yo aquí dijera, perdón, si estaba en una reunión, por ejemplo, digo, perdón, el dato que me estás preguntando tú tiene que ver con, y lo busco, no pasa nada. No pasa. Pero hay técnicas de improvisación que es para agilizar este músculo, volviendo un poco al ejercicio, para mí tiene como directa relación con hacer ejercicio, con fortalecer. Entonces el músculo hoy día está como este músculo así blandito, claro, la manga murciélago. Claro. Pero lo que yo les enseño a mis alumnos es, mira, tú puedes tomar esta pesa y con esta levantar. ¿Cómo, por ejemplo? Podríamos hacer pausas entre medio, porque al final la lógica es, tenemos una idea, tenemos otra idea, y entre esas ideas hay un E. Y ese E viene a pensar, voy a pensar, necesito pensar. Entonces lo que yo podría hacer es idea, otra idea. ¿Te fijas lo que yo hice ahí? Respiré. Súper corto. Son 3 segundos. Lo que pasa es que la gente va tan acelerada y tan rápido que porque quieren salir rápido. Y yo les digo, ya, pero eso no es efectivo. No. Tú vas a hablar rápido, vas a salir rápido y nadie va a entenderlo. Claro. Bueno, el matiz que es tan importante que mi hija, recuerdo que leía así, decía, chica, tenés que darle como a cada frase o quieres darle relevancia a algo, no podés ser todo parejo, además que aburre, porque es como que si tú eres... Bueno, es que eso es súper importante, justo ahora que estamos a puertas de una primaria política, qué importante también es cómo los políticos se paran frente a su público, cómo manifiestan, porque básicamente, a ver, si podemos buscar un discurso común de los candidatos, es seguridad, ¿ya? Por ejemplo, claro. Cómo plantean o la seguridad que ellos muestran a sus votantes es fundamental. Sí, exactamente. Y ojo, que no necesariamente tiene que ver con el qué, tiene que ver con el cómo, que son técnicas políticas. Entonces, otra técnica política es que cuando a ti te preguntan, oye, María José, pero cuéntame, ¿por qué te dedicaste a este tema de la radio? Mira, con relación a este tema de la radio, yo me he dedicado hace 4 años, efectivamente. Todavía no respondes. Estás elaborando una respuesta, pero te estás manteniendo segura y en control, que es una técnica política que yo digo que aplico a mis alumnos políticos, porque los tengo, y a mis alumnos no políticos también. Claro, los políticos dicen, eso es una muy buena pregunta, muy interesante tu pregunta, me gusta como tú lo estás planteando y ahí estoy. Tengo 30 segundos para ir pensando ahí. ¿Qué puedo decir? ¿Cuál es tu nombre? Recuérdame tu nombre. Bien. Mira, a ver, ahora sí. Ya todo ese tiempo es como, para mí, yo lo veo como que el cerebro como que hace esto y va a buscar como intensamente como esa imagen. A las cajitas. A las cajitas como... Pero hay una tranquilidad y no viene la ansiedad, que empieza a apretar todos los botones y queda la embarrada. Bueno, y lo vimos eso también en los últimos debates presidenciales de Estados Unidos, de Biden con Trump, que Biden estaba, o sea, simplemente en otra. Y eso fue lo que, fue la debacle y finalmente no salió electo y salió Trump. Pero fue precisamente porque él estaba ya físicamente incapacitado, mentalmente se veía poco seguro, o sea... No, y la otra candidata, que era la vicepresidenta, también Kamala Harris, claro. Kamala Harris. ¿Cómo logramos, en cuánto tiempo crees tú que alguien puede lograr, porque dependiendo de las habilidades de cada uno, hay gente que tiene más desenvuelta, hay gente que es más tímida, en cuánto tiempo crees tú que alguien puede lograr manejar tantas variables? Porque son hartas variables. Hartas. Lo que voy a decir, la impostación de voz, cómo me voy a mover, si me voy a mover o no me voy a mover, mis brazos, mi cuerpo tiene que también estar hablando de acuerdo a lo que va diciendo mi cabeza y mi voz. Claro, y además tenemos el mensaje, que tiene que ser medianamente coherente. Claro. Entonces tenemos mensaje, tenemos todo esto y además utilización del espacio, hay hartas temáticas. Es como andar en auto. Claro. Al principio, primera, no puedes entrar a carretera, estacionar de cola, no, una cuestión de...
como que casi midiendo, ¿no? Como 2 autos para acá, no sé qué. Y después llega un minuto en que esto fluye, la gente escucha radio mientras maneja, habla mientras maneja. O sea, hace muchas cosas mientras maneja, porque ya manejar no es un problema. Entonces, ¿se puede llegar a eso? Claro, hay hartas horas de vuelo ahí para lograr esto que yo siempre digo que es como que un poco uno se sale del cuerpo, es un fenómeno muy loco. No sé si le ha pasado, como que uno se ve. Se desdobla. Sí, uno como que se desdobla, se ve, Paola, acuérdate, y va. Mira, yo las sesiones que hago personalizadas, yo las hago en 4 horas, presenciales de entre medio, por ejemplo, todos los lunes 1 hora, con tareas entre medio, como con harto de ejercicio, y logramos en esas 4 horas tener el kit de, aquí está, mira, para sobrevivir esto. ¿Quieres seguir? Seguimos entrenando, que se llama entrenamiento, de hecho. Pero ya con eso, porque al final, si tú te das cuenta, Andrea, son todas las herramientas que nosotros tenemos, pero algunas como, no me había dado cuenta que podía respirar, por ejemplo. Claro. Que es como tú dices, estamos respirando, sí, pero estamos respirando como necesitamos para una situación de nerviosismo, o hacemos... ¿Qué hacemos? Porque uno no se da cuenta, porque estás como en modo automático. Pero cuando tú estás presente y dices, me toca a mí hablar, ejemplo, rueda de preguntas, típico que va como aquí y tú, Dios mío, no. Pero si uno hiciera, a ver, cálmate Paola, todo va a estar bien, tú puedes respirar, perdón, me elegí. Organizar y tener la partida. Qué interesante tu pregunta, qué dato más curioso, en fin, lo que sea, como que ya tenemos la partida. Claro, como ciertas quizás muletillas también que logran que uno tenga un poquito más de tiempo. Exacto, conectores. Y de hecho es tan importante lo que estás diciendo, porque la gente quiere resultados hoy. Y yo que tuve que partir trabajando, animando, porque se me dio la posibilidad y dije, vamos, era todos los días aprender algo. Todos los días, un día más nervioso, otro día con la tarjeta que te tritaba la mano y decía, ay, todo el mundo se da cuenta que estoy nerviosa, porque habían eventos que eran más pitucos que otros que eran más relajados. Yo me sentía mucho más cómoda en eventos donde estaban los empleados y no los gerentes, porque el gerente siempre te pone nerviosa, porque el que paga además, entonces, ¡ay, Dios mío! Claro, las relaciones asimétricas nos ponen muy nerviosas, profesores, jefes, gerentes. Claro. Pero ahí, ¿por qué? Hasta llegar a un por qué. Porque creo que lo hago mal. ¿Por qué? Y ahí viene también el coaching, como darle una vuelta. Esto está súper conectado con la psicología. Yo me he dado cuenta en el camino, al principio era como nada que ver. De hecho, pensé en un momento estudiar, pero dije, no, ya, está bueno. Ya va. Sí, como no, está bueno. Demasiada carrera en el cuerpo. Claro, demasiado, está bien. Pero sí roza mucho, porque la cabeza influye demasiado en el discurso. Entonces yo siempre digo, si tu cabeza va insegura, diciendo, me van a hacer una pregunta, me voy a equivocar, me va a tiritar la voz, me va a tiritar la mano, yo te digo, sí, te va a pasar todo eso, no te lo voy a poder sacar ni yo ni nadie. Claro. Tú te lo tienes que sacar. O sea, ¿qué estás pensando acerca de ti? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué cuento te estás contando? ¿Te crees el cuento? Y eso es clave. Claro, es fundamental. Paola Durge Braga, comunicadora, actriz, coaching comunicacional en empresas y fundadora de la consultora Me Comunico en Instagram, me_comunico. @me_comunico. Está súper entretenido tu Instagram. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas por habernos gracias acompañado hoy. Voy a seguir más tu Instagram y voy a ver ahí algunas técnicas, consejos de vocería. Oye, además que espero que haya visto usted a Paola y no escuchado solamente, porque todos los gestos que hacía estaban muy buenos, como que tú decías, uy, efectivamente. En ese gesto está concentrado todo lo que estás diciendo. Exactamente. Muy teatral. Sí, así que ojalá lo vea ahí en www.radiolaclave.cl. Muchas gracias. Bueno, y te vamos a despedir con música, para que nos vayamos bailando en este sábado frío, pero con calor humano. Huey Lewis and the News, Hip to Be.